Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose los unos a los otros con paciencia y en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados también a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, por todos y en todos. Pero a cada uno de ustedes fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Dice el 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y dice el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, o un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia, las artimañas del error, sino que siguiendo toda verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, te damos honra y gloria. Recibe toda alabanza, Señor, toda honra y toda gloria. Y Padre, ponemos en tus manos este mensaje y te rogamos, papá, que esta enseñanza tú la traigas a nuestro corazón como espada de dos filos, Señor, y que penetre y quede ahí grabada, cincelada en nuestros corazones tus enseñanzas. Te ruego que a mí me des gracia, que me des sabiduría y entendimiento, que me des también humildad, Señor, para traer esta enseñanza a tu pueblo y cumplir con esta misión, Señor, que es imposible para mí si no es con tu ayuda, Padre. Prepara el corazón de todos nosotros, Señor, para escuchar tus enseñanzas, Padre, y que seamos no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Ser miembro de la iglesia debe valorarse. Fuimos comprados por precio y nos da además el don de la salvación y un precioso regalo, su iglesia. Creo que el Señor en su sabiduría nos ha enseñado a repetir con frecuencia sus enseñanzas, porque pudieran olvidar, se nos pudieran olvidar. Y también porque habrá personas a las que no le ha sido revelado aún algunas de sus enseñanzas. Y hoy este día vamos a escuchar el mensaje de cómo es que Dios quiere que nos conduzcamos en la iglesia, sobre todo en el contexto de nuestra apreciación a su iglesia por la que Él murió en la cruz, de la cual Él es la cabeza y nosotros
el cuerpo. Y yo subrayaría la palabra apreciación o apreciar, o valorar. Tal vez podríamos decir que es invaluable el precio, lo que significa la iglesia para Él, y por supuesto debiera ser de gran significado, profundo significado y un gran valor para nosotros. Repito, comprados por precio, Él nos da el don de la salvación y un regalo, su iglesia. ¿Cómo no amarla? Así como un niño no duda en elegir lo agradable o lo divertido antes que sus deberes o responsabilidades, así también puede pasarnos a nosotros como adultos de elegir lo más sencillo, que en este caso pudiera ser el no amar su iglesia que nos regaló. No sé si me permiten esta ilustración o analogía, cómo tú te sentirías si tú con mucho afecto, con un gran amor, le llevaras un presente a alguien que tú aprecias mucho y que es de gran costo y sacrificio haber conseguido ese regalo, y se lo llevas a aquella persona con mucho amor. ¿Cómo te sentirías si pasado algún tiempo encuentras por ahí rodando ese regalo descuidado, sucio? Y tal vez la persona la tiene de frente y ni siquiera se da cuenta. Lo menos que quisieras es que por lo menos se inclinara, lo recogiera, lo sacudiera y lo guardara, si no lo quiere apreciar tanto, ¿no? Nosotros hemos recibido un regalo para el Señor muy valioso, y debiera serlo para nosotros. Debiera serlo para nosotros. Es su iglesia, como dije hace un momento, por la que Él murió. Así que ser miembro de la iglesia, de su iglesia, de una congregación, no es semejante a ser miembro de algún club social. Y esto ya lo hemos visto con anterioridad. Y claro, el que no conoce el concepto bíblico de iglesia pudiera estar asistiendo a ella para obtener algo que necesita. O dicho de otra manera, tal vez un poco menos cortés, pudiera estar viniendo para ver qué obtiene. Y no que lo haya planeado así, sino tal vez porque no tiene el conocimiento, porque no se le ha instruido, o tal vez porque no le ha sido revelado del Espíritu Santo la importancia de la iglesia y el valor que representa para el Señor, y el que debiera, repito, representar también para nosotros. Así que alguien que no conoce pudiera estar diciendo: el pastor debería alimentarnos con sus sermones y en un tiempo razonable. No quiero estarme cansando mucho aquí. Y sabes, el estilo de la música debe ser el que me gusta. Por cierto, hace mucho que no tocan las que me gustan y estoy molesto por ello. Y si hay algún cambio, pues va a ser inaceptable para mí. Tal vez pudiera pensar aquella persona que no conoce y que no tiene claro el concepto bíblico de iglesia, que los programas y ministerios deben estar diseñados para su beneficio, y yo puedo seleccionar cuáles sí, cuáles no, cuáles me gustan y cuáles no, porque somos miembros y esperamos ventajas y privilegios de ese servicio. ¿Qué pasa cuando a un miembro del club de la iglesia se le pide que contribuya en alguna área de la iglesia? Insisto, aquellas personas tal vez que no les ha sido revelado o que no han asimilado, comprendido el concepto bíblico de iglesia. ¿Qué es lo que sucede?
¿Qué sucede si se le pide alguna ayuda temporal? Tal vez en el ministerio de niños, en el cunero, en el grupo de varones. La respuesta es previsible. El miembro del club o aquel que no ha comprendido el concepto bíblico accederá tal vez, dada nuestra solicitud, pero lo hará por obligación. Tal vez porque tiene una idea legalista sobre el servicio, porque no es lo que desea hacer, o no le agrada el área donde le están solicitando su servicio. No, esto a mí no me gusta ahí. O tal vez no, eso es lo que yo no quiero. Yo vengo aquí y demás, pero no me quieres involucrar en otra cosa, porque no es lo mío. Tal vez porque puede pensar que ser miembro del club de la iglesia no debe implicar trabajo, sino más bien el ser servido, como lo hemos mencionado en otras ocasiones. Pero como se lo pidieron, pues acepta, tal vez a regañadientas, como se dice por ahí, y comienza el ministerio de mala gana y no dura mucho. Eso es cuando una persona no ha comprendido, repito, cuando no le ha sido revelada la importancia de la iglesia y la función que como miembro de ese cuerpo, de ese organismo, debe desempeñar para la gloria del Señor, por su gracia y para su gloria. Otros miembros del club de la iglesia simplemente se molestan cuando se les pide que colaboren. Algunos responden: ya trabajé yo mucho cuando era joven. Parecería como si sintiesen el servir o el ministerio como una condena. Y pueden llegar a pensar, pues que lo hagan otros. Yo vengo aquí a recibir. Otros ni siquiera quisieran explicar por qué no sirven, por qué no ayudan, porque les indigna semejante solicitud. Qué atrevimiento que me pidan que yo haga algo. Insisto, intencionalmente, esto puede estar sucediendo para aquellos que no han comprendido el concepto bíblico de iglesia o eclesia, como se dice originalmente. O tal vez que el Espíritu Santo de Dios no les ha revelado la obra de la cruz en toda su magnitud. Y esto pudiera ser triste. Por eso es que el Señor quiere que traigamos estas enseñanzas una y otra hasta que todo su pueblo logre entender, entre otras cosas, el concepto bíblico de iglesia y cómo Él quiere, cómo es su voluntad, que funcionemos dentro de su cuerpo, de su iglesia por la que Él murió. Por último, hay otro grupo, hablando de aquellos que no han comprendido, otro grupo de miembros del club de la iglesia que se enojan con el pastor. Claro, estoy hablando de otros lugares del mundo. No estoy seguro que aquí en México haya algo por el estilo, pero hay algunos que se enojan con el pastor, piensan que es un flojo, como muchos pastores, o como podrían incluso barrer con todos y decir: así son los pastores, flojos. Es más, ellos deberían, para eso se les paga, para que ellos hagan el trabajo. Y sabes, por eso lo quieren distribuir, porque son flojos, son holgazanes. Pues lo distribuye y ellos ya no hacen nada, nomás pararse el domingo ahí media hora, una hora. Hay algunos que se enojan, se molestan. Esos pastores, dicen algunos, simplemente son flojos. Sin embargo,
esto como una introducción o una probadita nos da una idea de qué estamos hablando, pero entremos a otro punto. Sin embargo, hay otra manera de ser miembro de la iglesia. Repito, hay otra manera de ser miembro de la iglesia, no del club de la iglesia. Y esa es la posición bíblica que entiende el concepto de membresía como un regalo de Dios, que debe valorarse y atesorarse. Porque ser miembro de su iglesia significa que tenemos la oportunidad de servir y dar, y no lo hacemos por obligación. Aquí hay, gracias a Dios, un grupo importante de gente, un grupo grande, quiero decir, de gente sirviendo. A veces no se nota porque prefieren ellos no notarse, pero están por todos lados. Ahorita están unos acá arriba enseñando, en el segundo piso. Y aquí, aunque no se note, hay otros que están sirviendo, aunque no parezca y aunque no se vean. Creo que ellos han sabido atesorar el concepto bíblico de la iglesia y saber que servir es un privilegio, es una oportunidad, y en su corazón no lo hacen por interés ni por obligación. Como otras veces lo he dicho, ¿quién obliga o presiona o compromete al equipo de alabanza para que estén aquí a las 8, 8:30 de la mañana y se vayan de aquí a las 2 de la tarde? Nadie. Dios, en su misericordia, ha revelado a sus corazones a través del Espíritu Santo la importancia que Dios le da a la iglesia, la importancia que tiene para Él y la importancia que debe tener para ellos. Y ellos, les ha sido revelado, lo han tomado, lo han asimilado y han dado pasos de fe para servir de manera diferente, como ese club que mencionamos hace un momento, en el cual, cuando está mal entendido el concepto de iglesia, pudiéramos pensar que es para recibir y no estamos obligados a dar. Y de hecho, creo que la palabra obligado no debería de existir. Porque cuando tú amas, no haces nada por obligación. Lo haces porque te nace. Lo haces por amor. No significa sacrificio para ti cuando le das algo a alguien porque verdaderamente te nace, lo sientes, lo deseas y hay pasión por hacerlo. No representa sacrificio. Nuestra actitud verdaderamente cambia por completo cuando hemos comprendido, cuando se nos ha revelado el concepto de membresía según la enseñanza bíblica. Y subrayo según la enseñanza bíblica, porque hay membresía. Hay algunos aquí que tienen membresía de Costco, pero ese es otro tipo de membresía. Y sé de personas que tal vez hayan tenido la oportunidad en algún momento de ser miembros de algún club campestre, de algún club Britannia, donde yo pago mensualmente mi cuota y tengo derecho a la alberca y al salón y a una serie de servicios, como lo hemos mencionado en otras ocasiones. Pero el concepto de membresía en una iglesia, en otras palabras, de ser miembro de la iglesia, es ser miembro del cuerpo de Cristo, parte de un organismo del cual Jesucristo es la cabeza. Es completamente distinto. Cambia nuestra perspectiva. Y yo quisiera hacer un pequeño paréntesis aquí, porque quisiera que quedara
muy bien asentado. El que quedara bien entendido solamente le corresponde al Espíritu Santo con su trabajo en nuestros corazones. Porque lo que produce tal cambio, es decir, yo vengo a ser servido y yo vengo a servir, yo no merezco, tengo el privilegio y la oportunidad de servir y ser parte de ese organismo del cual Jesucristo es la cabeza. El único que puede hacer esto, o lo que produce tal cambio, es la revelación que el Espíritu Santo trae sobre la obra redentora de la cruz. ¿Cómo es esto? Una persona no puede sentir gratitud si no entiende que ha recibido algo. Entonces, gracias. ¿Por qué? Pero déjenme platicarles una historia, espero poder hacerla sintetizada. Había un jovencito que se avergonzaba de su mamá porque tenía la piel muy fea, con muchas cicatrices. Y la menospreciaba. Y el día que un familiar le dijo: hijo, ¿por qué tratas así a tu mamá? No, pues es que me avergüenza, mira cómo está, yo no quiero que vaya por mí a la escuela. Le dijo: ¿sabías tú que ella está así porque se metió al fuego por ti? Y después de salvarte, quedaron esas cicatrices. Y cuenta la historia que ese jovencito se volcó en llanto al comprender lo que su mamá había hecho por él. Y hubo una transformación en su corazón. En lugar de vergüenza, ahora sentía una profunda gratitud. Tal vez a algunos aquí no les ha sido revelada todavía la obra de la cruz, el sacrificio de Jesucristo para pagar por ti y por mí como pecadores. Por eso es que a veces nos damos el lujo de escoger el venir o no venir, el servir o no servir, el perdonar al hermano que te ofendió o no. La perspectiva bíblica del regalo, que es ser miembro de la iglesia, debe ser revelado por el Espíritu Santo. Y yo quisiera contribuir con esta enseñanza y esperar en fe, con gran expectativa, que ahora en este momento el Señor revele a nuestros corazones lo que significa desde el punto de vista bíblico, lo que significa ser miembro de la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estábamos en bancarrota para empezar. Por cuanto todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios, merecemos la muerte y no la salvación, dice Romanos 6. Jesús sufrió, y sé que la mayoría, si no es que todos aquí, saben que sufrió el castigo que tú y yo merecíamos. Y al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justos. Por tanto, Dios en su misericordia, siendo nosotros quienes le ofendieron, quienes le lastimaron, de quienes ha sufrido afrenta, nos da la oportunidad, nos proveyó una preciosa solución. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, nos dice Él, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de refrigerio, de descanso de parte del Señor. ¿Quién que ha sido ofendido por alguien responde de esa manera? ¿Te acuerdas de las últimas veces que te ofendió alguien? ¿Cómo respondiste? Le dijiste: vamos poniéndonos a mano, mira, si yo provoqué que tú me ofendieras, perdóname, dame tu mano, yo te amo, aquí no ha pasado nada, y perdóname tú a mí, y yo te perdono también. No es fácil, ¿no? Pero cuando estamos tomados de la mano del Señor,
Cuando la cruz de Cristo ha sido revelada en nuestras vidas, cuando entendemos, como decía Herbe hace un momento, que metió la mano al lodo por nosotros, vino a este mundo y fue masacrado por nuestros pecados. ¿No merece Él que nosotros amemos y cuidemos su iglesia, por lo menos? Que le obedezcamos. Esa debe ser mínimo nuestra motivación. ¿Te has preguntado por qué es que actuamos así? ¿Por qué es que escogemos servir o no servir, venir o no venir, perdonar o no perdonar? ¿Convivir o no convivir con las personas? ¿Aceptarlas o no aceptarlas como son? Como son. Es que es un hipócrita. Nosotros también lo somos. También fallamos. Somos falibles. ¿Cómo podemos fijarnos en la paja del ojo ajeno? Porque no se nos ha sido revelado o porque no somos obedientes. Voy a repetir esta parte. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Por eso, repito, nos ha provisto una preciosa solución a nuestra condición de bancarrota en la que estuvimos. Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, confiamos en Jesucristo, recibimos el don de la salvación. Tratando de responder por qué es que nosotros debemos pues amar la iglesia, por qué debemos amar a nuestros semejantes, por qué debo involucrarme en este organismo a servir como miembro de ese organismo. ¿Cómo? ¿Por qué? Por lo que Él hizo por ti. Si tú un día te arrepentiste de tus pecados y confianza en Jesucristo, recibiste el don de la salvación. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de usted, dice la palabra, sino que es don de Dios. Ni es resultado de sus obras, para que nadie se gloríe o se vanagloríe. Él lo hace porque nos ama. Y Él lo hace porque nosotros no podemos. No hay nada que podamos hacer nosotros para salir de esa condición de bancarrota. Es decir, de pecadores que ofenden al Señor y que no podemos hacer nada para nosotros ser salvos de la ira de Dios, para ser salvos de ir al lago de fuego. No podemos hacer nada. Sin embargo, Dios en su misericordia, a pesar de nuestra pecaminosidad, Él provee el camino. Yo sé que me has ofendido, hijo, yo sé, pero sabes, yo voy a dar a mi hijo para que pague por tus pecados y yo te salve. ¿Por qué? Porque nosotros no lo podemos hacer. Por más que hiciéramos nosotros. ¿Cómo olvidar yo que a los 15 años fui e hice mi primera, yo no sé cómo se llame ahora, pero en aquel tiempo se llamaba manda? Ir y pagar una manda porque pues a tal santo al que se le tenía devoción, pues confiabas en que si tú le ofrecías algo, él te respondía, entonces tú le pagabas. Y si no le pagabas, entonces podía haber una reversa en lo que te había dado. Pero esa es una mentira, un engaño. No hay nada que podamos hacer. Sin embargo, el Dios en su misericordia proveyó a su Hijo. Y el Señor Jesús, en obediencia al Padre, viene y muere por nosotros. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para que tú tuvieras oportunidad de reconciliarte con Él. ¿Por qué debemos amar la iglesia? Porque Él la compró. Y la compró con su sangre, con su vida, perdonándote y salvándote. ¿Cómo no la vamos a amar? Comprados por precio, nos da el don de la salvación, un regalo, su iglesia. ¿Cómo no amarla?
Cuando recibimos un regalo, en este caso, este preciosísimo, invaluable regalo de la salvación, nos convertimos en parte del cuerpo de Cristo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tú eres parte de ese organismo. Eres un miembro de ese organismo que es el cuerpo de Cristo, de cuál es la cabeza. Y te ha dado una función a ti, que algunos ya la descubrieron. Algunos han descubierto sus dones y sus talentos. Algunos han descubierto el área donde Dios los quiere y están funcionando en ella, esperando si Él quiere algo más de ellos. Con tu salvación, Él te agrega a su iglesia, te agrega a su cuerpo. Es hermoso. Hay gente que ha servido en algunas áreas y han estado esperando tal vez si el Señor quiere usarlos en alguna otra. Pero nunca piensan en dejar de funcionar dentro del organismo, dentro del cuerpo. Porque un órgano que dentro del cuerpo no funciona, hace daño. Por eso hay que rajar y extirpar ese órgano que no está funcionando, ese miembro que no está funcionando, o ese tumor que está haciendo daño ahí. Los miembros del cuerpo, los órganos del cuerpo, fueron diseñados por Dios para que funcionen de acuerdo a su voluntad. Al corazón, que haga lo que le toca. La lengua, que haga lo que le toca. El ojo, el oído, cada uno de los miembros del cuerpo. Ciertamente la gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe. Repito, y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios. Ni es el resultado tampoco de nuestras obras, para que nadie se gloríe. Nosotros no podemos, por eso Él lo hace. El apóstol Pablo, antes de describir algunos de los dones, expresó en 1 Corintios 12: ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Miembros cada uno en particular. Si tú no lo conocías, hermano, ve qué privilegio. Si tú no habías escuchado antes, date cuenta de la misericordia de Dios, del amor incondicional de Dios. Ciertamente la gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe. Y por otro lado te dice: y tú eres ahora parte del cuerpo de Cristo, miembros unos de otros. Y luego describe algunos de las funciones de los miembros del cuerpo y dice: algunos apóstoles, profetas, maestros, los que sanan, los que administran, los que enseñan. ¿Cómo podría funcionar la iglesia si los miembros no funcionaran? ¿Cómo podría funcionar la alabanza si no estuviera al frente Herve, si no estuvieran todos estos muchachos aquí fieles, haciendo su función de músicos con el talento que Dios les dio? ¿Cómo podría estar siendo enseñada a nuestra siguiente generación aquí en el segundo piso si no estuvieran esos maestros y los encargados, los que administran? ¿Cómo? Entonces esta generación estaría desatendida. Pero gloria a Dios, porque hay esta gente que ha recibido la revelación, que han dado el paso de fe, que han sido obedientes, se han integrado al cuerpo funcionando como miembros, como órganos, y están ahora ahí cumpliendo esa función, bendiciendo a esos niños y a esos adolescentes. Pero bueno, vamos por partes para comprenderlo mejor. La revelación del Espíritu. Deja ponerlo así, hermano, y te suplico que pongas mucha atención. La revelación que el Espíritu de Dios trae a nuestra vida,
La revelación de la cruz, la revelación de la obra redentora de Jesucristo, te conmociona, te sacude, te impacta, te quebranta. ¿Has visto tu gente llorando cuando se ha dado cuenta de lo que Jesucristo hizo por él y cómo ha sido perdonado y habiendo sido rescatado y puesto en su familia por su gracia y para su gloria? Claro que impacta, claro que quebranta, porque es algo que no mereces. Lo que merecíamos es otra cosa muy distinta, porque la paga del pecado es muerte. Pero por su gracia, Él ha querido poner el ojo en ti y tomarte y salvarte y limpiarte y ponerte en su cuerpo y darte el privilegio de servir y darte dones y talentos y el privilegio de ser su hijo y parte de su cuerpo por su gracia y para su gloria. Recibiste un regalo, el don de la salvación eterna. Con ese don recibiste otras cosas que podríamos pasarnos toda la mañana mencionando, pero vamos a ver algunas nada más. Y déjame recordarte antes cómo es que fuimos comprados por precio por nuestro Señor Jesucristo. Él nos da el don de la salvación y un regalo, repito, su iglesia. ¿Cómo no amarla? Recibiste, una vez más te lo digo, el don de la salvación eterna. Y con ese don recibiste, veamos algunas de las cosas, de los beneficios, de las bendiciones. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y algunos los vamos a mencionar, solamente algunos. Vida eterna, perdón de pecados mediante la muerte de Jesucristo en la cruz, la adopción por parte de Dios el Padre y la presencia del Espíritu Santo en tu vida, la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y también te convertiste en parte del cuerpo de Cristo, por mencionar algunas de las bendiciones. Sí, hermano, efectivamente, ser miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es sin duda un precioso regalo de Dios. ¿Lo ves así? Mira, si no lo habías visto así, en esa profundidad, no sientas condenación. El Señor tenía tu tiempo, tal vez quería que este día tú lo comprendieras. Y si lo has comprendido y te has dado cuenta que no has hecho su voluntad, como dijimos hace un momento, arrepiéntete, vuélvete a Él y que sea un parteaguas hoy para que hagas su voluntad, funcionando como miembro del cuerpo de Jesucristo. No es una obligación legalista, como si creyéramos que tuviéramos derechos en un club exclusivo. Es un regalo de Dios. Es un regalo, un don de Dios. Un regalo, un don de Dios que deberíamos atesorar con alegría y muchas expectativas. Sí, pertenecemos a su iglesia universal. Algunos piensan, no, pues yo no tengo una iglesia en particular, yo y el Señor y puedo ir a aquella y a esta o no voy. Sí, pertenecemos a una iglesia universal, que es la iglesia de Dios en todo el mundo, pero militamos, porque así nos lo ha enseñado, en su iglesia local. Veamos la importancia que tiene. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento se escribieron para tratar asuntos que atañen a las iglesias en particular. Y estos libros, estas cartas han sido dirigidas, y podemos verlo en los Hechos, que es un relato histórico de la obra del Espíritu en las iglesias. Jerusalén, Antioquía, Chipre, Iconio, Listra, entre otros. Observa cuántos libros del Nuevo Testamento han sido dirigidos especialmente a iglesias en particular. No a la iglesia en general, a iglesias en particular, tratando asuntos que estaban ocurriendo dentro de esas congregaciones en particular, con personas en particular. En Romanos 1 y 2
incluso menciona Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. 4 epístolas de Pablo están escritas a personas en particular, en contextos específicos en una congregación. Primera y segunda de Timoteo, por ejemplo. ¿Qué significa todo esto? Significa, hermano, y pongamos toda nuestra atención en esto. Te lo pido. Significa que limitar tu participación a la iglesia universal o a la iglesia en particular es una pobre excusa, o una excusa muy pobre, como lo quieras ver, y carece de valor. Voy a repetir esta frase. Limitar tu participación, es decir, yo no participo en lo que ustedes digan, yo si quiero participo y si no, no, o participo nomás en lo que me gusta, cuando me gusta, como yo quiero, como a mí me parece mejor. Esa es una excusa muy, muy pobre que carece de valor. Porque la Biblia nos enseña que debemos vincularnos, no nomás acercarnos, no estar ahí con nosotros, vincularnos, fusionarnos. Los órganos de un cuerpo están integrados al cuerpo. Yo por lo menos nunca he visto un riñón caminando por ahí oyéndose a otro cuerpo. Dios ha diseñado el cuerpo de Cristo para que los órganos estén vinculados unos con otros, sirviéndose unos a otros como ocurre en el cuerpo. Por eso me encanta a mí la analogía del cuerpo. Porque el riñón ayuda a otros miembros, el corazón ayuda a todo el cuerpo, el estómago, el ojo, el oído, el cerebro. Necesitamos estar vincularnos en una iglesia, en una congregación específica, en un contexto particular. De otra manera, no estaríamos sujetos a ninguna autoridad, seríamos independientes, autónomos. Ni siquiera estuviéramos comprometidos con alguna congregación como es su voluntad. ¿Cómo podríamos decir, no, pues yo soy miembro del cuerpo sin coadyuvar en él, sin participar en él, sin estar vinculado a él, sirviéndonos unos a otros? ¿Cómo podríamos decir que somos miembros de un cuerpo? Algunos asisten, pero eso no quiere decir que están vinculados. Asisten, pero son selectivos en su participación. ¿Qué quiero decir con esto? Selectivos, sí, en esto sirvo, en esto no sirvo. Hoy sirvo, mañana no sirvo. Hoy vengo, mañana no vengo. Esto sí lo tomo, esto no. Ser miembro de una congregación es un regalo y se debe apreciar. No podemos dar por sentado que merecemos lo que Dios nos está dando, ni tampoco, y mucho menos, desdeñarlo, despreciarlo, menospreciarlo, rechazarlo. Ser miembro de una congregación es un regalo. Se debe apreciar, como se debe apreciar un presente, un regalo que se te ha dado con mucho amor. Es más, deberíamos estar siempre, eternamente y profundamente agradecidos. Tal vez alguna vez te has preguntado por qué es que alguna gente de la iglesia y muchos de la alabanza, cuando cantan, sienten como si estuvieran en el paraíso, no sé dónde. ¿Qué sucede? ¿Por qué algunas personas lloran? Se ve en sus rostros el gozo, se ve otra cosa. ¿Por qué? Porque tienen claro el valor de la iglesia, tienen claro lo que Jesucristo hizo por ellos.
y se sienten agradecidos y llenos de regocijo el poder participar, tener el privilegio de poder dar algo de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Si nos ha dado la vida y todo lo que nos ha dado junto con ella, ¿cómo no vamos a darle un poco de eso? Señor, ¿cómo no voy a poner mis talentos a tu servicio? Pero tal vez algunos ni siquiera se han dado a la tarea de interesarse qué don les ha dado el Señor o qué talento. Hoy es el día. No es para que sientas condenación esto, hermano, amigo. Esto es para aprender todos. Es para desempolvar las enseñanzas que hemos oído. Es para recordar aquellas que hemos olvidado. Es para poner en práctica todas aquellas cosas que tal vez un día las pusiste y por alguna razón se fueron olvidando y nos fuimos alejando de ellas. Para esto es esta enseñanza. El repetir una vez más esta enseñanza. Ser miembro de la iglesia conlleva alegría, regocijo, porque es un regalo. Nos ha regalado Él la salvación y con ella la iglesia y los dones y talentos y la oportunidad y el privilegio de darle a Él un poco de lo que nos ha dado. Consideremos que servir al Rey de Reyes es un privilegio y procuramos encontrar las oportunidades para servir a la iglesia. Encontrar las oportunidades. Sí, va a haber ocasiones en las que se presenten y te digan: aquí está la oportunidad de servir en tal área. ¿Quieres? ¿Deseas? Pero sabes, encontrar las oportunidades es estar consciente del privilegio que es y lanzarte a buscarlas hasta encontrarlas para darle a tu Señor y traer a sus pies un poco de lo que Él te ha dado. Cuando recibimos un regalo, apreciamos a toda la familia del dador. Cuando a mí me regalan algo, de veras que yo volteo y digo: tal familia, Señor, bendícela. Estoy agradecido con esta familia. Y así debemos estar nosotros. El Señor te dio un regalo y esta es su familia. Aprendamos a amarla, a ser agradecido con Él, mostrándonos afecto como parte de nuestra gratitud, como expresión de nuestra gratitud. Como a ti, Dios ha adoptado a otros hijos e hijas, son miembros del cuerpo, también recibieron el regalo de la salvación. Y esos otros hijos e hijas que Él adoptó están aquí. Son sus hijos, somos su familia todos y son tus hermanos. Aunque algunos no te caigan muy bien, aunque algunos no se antoje amarlos. Porque sabes, amar a los demás no es un asunto de deseo o de antojo. El amarnos es amar a los demás, a tus semejantes, así como Dios te ama a ti. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tus semejantes. Si tú haces esas dos cosas, estás cumpliendo toda la palabra. Y sabes, estarías dándole al Señor un poquito de lo que Él te ha dado a ti. Son sus hijos. Piensa en esas personas que no les hablas. Piensa en aquellas personas que a lo mejor tienen cierto resentimiento. Piensa en aquellas personas que no se te antoja acercarte. Piensa en aquellas personas que tienes largo tiempo viéndolos y no sabes ni cómo se llaman. Son tus hermanos. Es la familia del Señor que te dio a ti la salvación, que regaló a su Hijo para que muriera en la cruz por tus pecados. Y esta es su familia. No merece nuestro afecto, nuestro amor, nuestra atención.
Tal vez pienses, tienen muchos defectos, Mario. Esta gente es que tú no los conoces, todo lo que yo he batallado con ellos, empezando por mi pareja. Amén, hermano, dice por ahí alguno. No son perfectos, pero tú tampoco lo eres. Son falibles. Tú también eres falible. O alguien aquí que pueda levantar la mano y decir: yo nunca fallo ni voy a fallar. Es que es hipócrita. Pues a veces lo hemos sido. Sin embargo, dado el gozo abundante que sientes por haber recibido el don de la salvación, sirves a los demás miembros con el mismo gozo con el que recibes esa salvación. Ser miembro saludable, escucha bien esto, ser miembro saludable de una congregación significa que te gozas en ser el último y no buscas ser el primero y salirte con la tuya. En Mateo 20 dice: algunos de los discípulos, esta es la historia que cuenta esta porción de las Escrituras, había unos discípulos que discutían por ser el primero y por mandar. ¿Te suena? Hay mucha gente que quiere ser el primero, pero el Señor quiere que seas el último. Hay muchos que quieren mandar y les fascina mandar, pero no fuimos agregados a su iglesia para eso. Estamos aquí para servirnos unos a otros, para que Él reciba gloria. Ser miembro saludable de la iglesia, eso es lo que significa. El Señor los reunió cuando se dio cuenta de eso y les dijo, en otros términos, pero les dijo: sus actitudes son repugnantes. ¿Cómo es posible que se estén peleando para saber quién es el primero y quién manda más que los demás y quién es más importante? Sin embargo, aunque hace esto 2000 años, sigue pasando y puede estar pasando aquí también. Entonces les explicó Él lo que significaba seguirlo en verdad. Y quiero pensar que tú quieres saber qué es seguirlo en verdad. Y entonces Él les explicó y les dijo: pero entre ustedes no debe ser así. ¿Cómo que se están peleando para ver quién es el más importante y quién manda y quién es el mejor? Esto no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande deberá ser siervo, deberá ser servidor. Aquel de ustedes que quiera ser el primero tendrá que ser esclavo, tendrá que ser el último. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ser miembro de la iglesia es un regalo. Y agradecemos los regalos que recibimos. Y la clave para expresar nuestra gratitud es servir como Él sirve, como Él sirvió, como Él nos modeló, y obedecerle, ser obediente como Él lo hizo también. Las iglesias, hermanos, van a ser mucho más saludables. Y así en fe declaro que será esta. Iglesias más saludables y sus miembros se propusieran servirse los unos a los otros y ser los últimos en lugar de querer ser los primeros. Y yo te animo, empieza tú, hermano, empieza tú. Así que no olvidemos, ser salvo es un don y un privilegio inmerecido al que solo podemos responder amando su iglesia, esa que Él nos regaló. Y si queremos buscar una aplicación, déjame leerte Filipenses 3:8. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Aleluya. Padre, te damos honra y gloria. Te alabamos y bendecimos tu precioso nombre.
Si tú no habías escuchado esto antes, si tú no habías escuchado que nuestro pecado, nuestras ofensas a Dios nos separaban de Él o nos separan de Él, y tú quieres recibir sus bendiciones y quieres recibir su salvación, lo que Él quiere es que tú te arrepientas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Si tú es la primera vez que escuchas esto, y si Dios te ha hablado este día, yo te animo a que le digas al Señor: Señor, reconozco que he pecado contra ti, reconozco que te he ofendido. Yo no sabía, Señor, qué tenía que hacer para poder ser salvo, porque yo no puedo hacer nada por salvarme a mí mismo. Pero Señor, tú me has enseñado este día que si yo me arrepiento, que si yo te pido perdón, entonces tú me vas a perdonar y me vas a salvar. Me vas a dar el don de la salvación y el don del Espíritu Santo, porque quiero ser diferente, Señor. Quiero servirte. Quiero ser un buen miembro de la iglesia. Quiero ser transformado por ti, Señor. Así que, Padre, perdóname. Te he ofendido, te he lastimado, Señor. He pecado contra ti y hoy vengo, Señor, a pedirte perdón. Perdóname, Señor. Y en fe recibo tu perdón. Dame de tu Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, y yo en fe lo recibo hoy, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname. Gracias. Gracias por tu perdón. Gracias por la salvación. Gracias por el don del Espíritu Santo. Si tú hiciste esta oración, hermano, déjame decirte que Dios la ha escuchado. Y si tú lo hiciste de corazón es porque Él se ha revelado a ti y ha querido darte esta oportunidad de perdonarte y salvarte, para convertirte en su hijo y parte de su iglesia. Gracias, Dios.